Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Un saludo para los oyentes de UN Radio, yo soy Vanessa Gudelo y les doy la bienvenida a su programa Agrocampus, un espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias, el cual busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. El tema que trataremos el día de hoy es la guadua como alternativa para las construcciones rurales sostenibles. Me complace presentar al conductor del programa, el profesor León Darío Vélez Vargas, y como invitada nos acompaña la profesora Eugenia González Castrillón, ingeniera agrícola, magíster en estudios urbanos regionales y doctora en territorio, medio ambiente y sociedad. Les doy la bienvenida entonces al conductor del programa León Darío y a la profesora Eugenia González. Muchas gracias, Vanessa. Bienvenidos a otra emisión de su programa Agrocampus Radio, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias. Tenemos como invitada a la profesora Eugenia González Castrillón para que nos cuente una historia que empezó hace 20, 30 años, profesora Eugenia. 30 años. Bueno, profesora, hace 30 años. Cuéntenos cómo empezó esa historia. Bueno, era estudiante de ingeniería agrícola, veíamos unas materias en el área de construcciones rurales, ahí dictaba la profesora Ana Silvia Arbeláez parte pues de esas asignaturas y ella venía trabajando con materiales no convencionales para las construcciones rurales. En esos materiales se trabajaba con la piedra, la tierra estabilizada, suelo cemento, ferrocemento y con el bambú, en este caso con la guadua, también con las maderas, o sea, todos los materiales que encontramos en las regiones, en el campo y que se pueden aprovechar para hacer instalaciones agrícolas, agropecuarias, agroindustriales. Muy bien, ahí pues entonces tuviste tu primera aproximación, pero ahora te vemos 30 años después aquí de profesora, o sea que hubo relevo generacional y continuaste el trabajo de la profesora Ana Silvia Arbeláez. Podría decirse que sí, pues que ella todavía está incidiendo mucho desde el aprendizaje pues que obtuvimos, ¿cierto? Con ella. Iniciamos en 1989 el grupo de guadua con ella. Apenas éramos 5 estudiantes con la profesora que nos reuníamos y empezamos bueno, hay que investigar, hay que conocer un poco más este precioso material porque veíamos que, por ejemplo, en el eje cafetero hay cantidades de construcciones que tienen ya 200 años y están intactas, ¿cierto? Son construidas con bareque y ese bareque es con guadua. Si uno va, por ejemplo, a Manizales también encuentra una cantidad de pisos o unas casas levantadas en 5 pisos en una ladera y todo ese andamiaje es prácticamente en guadua y la estructura también. Entonces son construcciones que se mantienen y que le dicen a uno, bueno, qué maravilla que tengamos un recurso y posibilidad pues de utilizarlo. Entonces se constituyó como un grupo de trabajo o de investigación alrededor de la guadua. Sí, nosotros nos nominábamos Grupo de Trabajo Guadua. No le pusimos de investigación, pero siempre se ha hecho investigación, se ha hecho también docencia y extensión, ¿cierto? Todo lo que la universidad nos compete y es misional. Entonces, el grupo era pues muy dinámico, digámoslo así, como
como lo señalábamos, empezamos 5, pero en poco tiempo el grupo se creció y llegaron estudiantes de distintas carreras. Primero pues estábamos de ingeniería agrícola en su mayoría, luego entraron de ingeniería forestal, de zootecnia, luego habían ya de arquitectura, hemos tenido de ciencias, de humanidades, de todas las carreras, de la Facultad de Minas también, de todas las carreras hay personal pues que ha pasado por el grupo y ha dejado alguna semillita. En este tiempo, ¿qué trabajos destacarías tú que tengas especial recordación por la experiencia vivida o por los invitados o porque obtuvieron un producto especial o se impactó alguna comunidad? Muchas experiencias, pero así algo que de pronto nos haya marcado y nos haya mostrado como un norte, es un sueño, ha sido un sueño que tuvo la profesora Ana Cilia, que era hacer un centro piloto de producción, investigación, fomento y desarrollo de la guadua en una de las estaciones agrarias, en la estación agraria Cotobé. Entonces hemos retomado como esa idea y esa iniciativa y ese sueño pues que tenía la profesora Ana Cilia y lo estamos llevando a cabo. Ella empezó con hacer un estudio sobre la regeneración de la guadua. Entonces allá íbamos cada 8 días, íbamos a Cotobé y empezábamos a mirar cómo se regeneraba, cómo crecía, hacia dónde se movía, qué ángulo hacía un tallo o un culmo, pues se dice en guadua, un culmo, a qué distancia estaba uno del otro. Bueno, con ella iniciamos eso. Después los sistemas de propagación y todo lo que tiene que ver luego con el manejo post-cosecha, que sería el corte, el curado, el secado, la preservación y ya luego sería la transformación, ¿cierto? Para poderla aprovechar. Se trabajó mucho en construcciones rurales, en propiedades físicas y mecánicas y tenemos unos 7 ejes muy claros definidos en el grupo en todos estos años que se han trabajado. Este centro piloto pues que han querido establecer en la Estación Agraria Cotobé ha tenido distintos momentos, ¿cierto? Momentos muy activos, otros menos activos y ahora están otra vez activos. ¿Cómo decide? Porque no es una plantación. ¿Esta presencia de esta vegetación de guadua ahí en Cotobé es natural? ¿Fue sembrada? Muy bien, el guadual, digámoslo así, el guadual. Sí. Cuando nosotros llegamos a Cotobé en el 89, había 0.7 hectáreas porque lo logramos pues medir en guadua. En este momento hay 1.2, hasta hace como 2 años que se hizo una medición. Es probable que se haya extendido un poco más, pero contamos mínimo pues con 1.2 hectáreas en guadua, que como bien lo señalaba usted, pues ha habido unos momentos de más trabajo, otros de no tanto, por diferentes circunstancias. Recuerdo que trabajamos muchísimo ahí hasta que el guadual se enfermó y empezó a morirse, y le dio una enfermedad que nosotros la llamamos la muerte descendente. Consultamos en todas partes, especialmente a investigadores expertos en bambú en el Asia, y a ninguno le había ocurrido presenciar pues ese fenómeno, esa muerte que llamamos nosotros descendente. Entonces pues enfrentamos como la situación. Recuerdo que hicimos un trabajo de grado con un estudiante de agronomía, Didier Chavarriaga, es muy conocido. Él hizo su trabajo de grado, pero para poder conseguir recursos tuvo que incluir el tamarindo en su investigación. El caso es que logramos pues identificar cuál era el problema que tenía y cuál era la solución. Entonces a partir de eso, dentro del tratamiento que había que hacerle al guadual, además de aplicarle unos productos pues para curarlo, teníamos que dejarlo en cuarentena. Y esa cuarentena fue larga, bastante larga. Ese fue como un momento en el que
hubo menos dinámica del grupo. Mientras estuvo ese Guadual ahí, pues paramos muchísimo de los trabajos que estábamos haciendo. Luego retomamos ya en otro sentido, ya de pronto más hacia lo que es la microestructura de la guadua, la parte de las fibras, y eso ha seguido andando entonces. ¿Tiene usted alguna información sobre la importancia del guadual en el país? Uno va al eje cafetero y pues es muy común ver en las fincas cafeteras los parches de guaduas, sobre todo protegiendo los nacimientos de agua, las cuencas. Aquí en Antioquia se ve menos, ¿no? Entonces para el eje cafetero es como muy importante, pues allí está el arquitecto que ha hecho tan famoso la guadua. ¿Tiene algunos datos usted de la importancia para Colombia? La guadua es un recurso que tiene unas bondades bastante interesantes, ¿cierto? Digamos que el país, y especialmente, por ejemplo, en Antioquia y el eje cafetero, pues por las condiciones del clima, del suelo, la temperatura, bueno, todos los factores que permiten ese crecimiento y desarrollo, pues la guadua se da, pero la hemos ido reemplazando por cultivos, por ganadería, por otras explotaciones que de pronto entonces ya no le damos la importancia que tiene, ¿cierto? Decimos o se tiene entendido que hay aproximadamente 60.000 hectáreas en guadua en el país y hay guadua en todo el territorio nacional. Claro, hay excepciones, en las partes costeras no crece la guadua, pues habrá zonas en que precisamente no la hay, o porque las condiciones climáticas no lo permiten, pero en el resto del territorio pues sí se da y crece, porque tiene un amplio rango de adaptación, de crecimiento. Lo que pasa es que la zona más óptima sí es la zona que coincide con la cafetera, por las condiciones que señalaba. En Antioquia tenemos mucha guadua hacia la región también cafetera, la parte de Andes, Támesis, Pueblo Rico, bueno, Venecia, hay muchísima guadua y de una calidad muy buena, es interesantísimo eso. Nosotros tenemos ese bosquecito ahí en Cotobé que es bosque seco tropical. Entonces, con eso yo creo que estamos, pero más que afortunados, ¿cierto? Poderla tener. En las estaciones agrarias de la universidad, en las otras, en San Pablo hay guadua y eso está muy alto, estamos hablando de 2.200 metros también, o sea, hay unos contrastes pues donde la podemos encontrar. Parece ser que también en todo el valle de Aburrá había guadua. Vamos a ver si logramos hacer una investigación para los datos históricos de qué pasó con la guadua en este valle de Aburrá, porque hay relictos de bosques de guadua y por donde uno vaya de acá, pues de estos municipios del valle de Aburrá, encuentra matas de guadua. No los superbosques, pero sí las matas. Cuéntenos, usted qué sabe, para uno la guadua empezó como a ser muy mencionada como desde los años 90. Me imagino que de ahí para atrás, pues en las construcciones de Bareque se utilizaba mucho. Lo que yo no veo es hacia atrás, como le guste la que sabe, nos dirá, es que la importancia económica, esas características especiales mecánicas de resistencia física no habían sido tan apreciadas como a partir quizás de los años 90. Efectivamente, es a partir del terremoto grande del eje cafetero, sí, fue como en los 90, ¿cierto? Entonces, una vez evaluando como qué fue lo que quedó en pie cuando se destruyó pues todo lo que fue Armenia y mucha parte del Quindío, todo eso, se encontró que las construcciones que estaban hechas con guadua, las que estaban bien hechas,
estuvieron en pie, no se destruyeron con el sismo. Entonces ahí como que gana fuerza y empezamos a mirar el recurso desde otro punto de vista y a darle esa importancia. Luego sale lo que es el manual de construcción sismo resistente y se autoriza y se da pues el aval para la construcción de edificios hasta de 2 pisos con guadua, ¿cierto? Es donde entonces ya por lo menos es aceptado en el Código de Construcción Sismo Resistente este material. La universidad tuvo muchísimo, pero muchísimo que ver en esto. Nosotros trabajamos aportando como con las investigaciones que habíamos hecho hasta el momento, sobre todo de propiedades físicas y mecánicas. El profesor Joseph Farbias, que es pues de la Sociedad Colombiana Internacional de Sismoresistencia y que es experto pues en ese tema, hizo con un grupo de trabajo toda la investigación y los que llevaron a feliz término la propuesta para ser incorporado en el Código de Construcción. Antes también se había trabajado, pero da la casualidad que de pronto no fuimos nosotros los colombianos exactamente los que nos habíamos interesado por el material. Hay datos desde 1950. Por allá en el Centro de Investigaciones en el CIMBA de Vivienda Urbana, ya venían trabajando personas que hacían sus pasantías en Colombia, entonces hacían una investigación sobre el bambú, sobre nuestro bambú, que es la guadua. Fueron los arquitectos los que empezaron a interesarse por las construcciones con guadua. Vinieron al país, a ese centro de investigación, vinieron australianos, argentinos, bueno, gente de Centroamérica y otros de Europa también, interesados pues como en ese tema. Entonces hay una investigación que nosotros hicimos donde se cuenta como todo eso. Yo siempre pensaba que los primeros que habíamos trabajado de guadua éramos nosotros en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en la Facultad de Ciencias Agrarias, pero resulta que la Universidad Nacional sí lo hizo, pero como les digo, desde otras instancias y más que todo eran externos. El arquitecto Oscar Hidalgo, pionero en el tema del bambú, de la guadua, es para mí como la persona más importante en la difusión del conocimiento y en la motivación por aprender a trabajar con este recurso. Profesora Eugenia, usted hace rato viene diciendo guadua y bambú. Cuéntenos las diferencias que hay entre, o si la guadua, le he entendido, es un tipo de bambú. La guadua es una especie de bambú. Existen 1.600 especies de bambú en el mundo y resulta que la guadua es una de ellas y es originaria de América. Eso nos da pues una ventaja maravillosa porque no se tiene en Asia y en Asia es donde pues hay la mayoría de las especies de bambú pues se encuentran localizadas allí. Entonces contamos con la suerte de que este es el segundo bambú de mejores propiedades físico-mecánicas, lo que nos permite entonces usarlo más que todo en construcción porque tiene muchísimos usos. Y pues podemos competir. Cuando usted dice características físico-mecánicas, ¿a qué se está refiriendo? Las propiedades físicas son la densidad, el contenido de humedad, y las propiedades mecánicas hacemos referencia a compresión, flexión, cizalladura o corte, ¿cierto? La densidad de la guadua es una densidad está entre 0.5, 0.6 y eso nos hace entender que es un material que no pesa mucho, ¿cierto? Que su parte sólida es bastante liviana.
Eso es muy interesante en el momento de las construcciones porque si la comparamos con el acero, por ejemplo, podemos ver que el acero es muchísimo más pesado que la guadua y cuando construimos y utilizamos acero, entonces en un sismo, una viga de concreto reforzada con acero se cae y lo que nos mata es la viga, que cierto, es el hierro, es más rígida. Exactamente, y ese más espacio pesada. poroso de la... Sí, mientras que la guadua entonces ya es mucho más liviana, además es flexible, ella se flecta, se dobla, pero no se parte, ¿cierto? Entonces son propiedades que la hacen más interesante. Sí, entonces encontramos guadua desde, yo no sé, yo la he observado pues en extensiones considerables y de manera natural, por ejemplo en la Uribe, Meta, a 300 metros sobre el nivel del mar, y la podemos encontrar a 2.200, 2.500 metros sobre el nivel del mar. Me imagino que es la misma especie, pero ecotipos distintos o variedades distintas, y también cambian sus características físico-mecánicas, y entonces en cuál de estas condiciones ecológicas es que se obtienen las mejores condiciones físico-mecánicas. Muy interesante la pregunta, de hecho eso fue un tema que trabajé personalmente, pues las propiedades físicas y mecánicas fue quizás lo primero que hice en guadua, un trabajo de grado. Nosotros evaluamos distintas zonas donde se da la guadua, ¿cierto? Y evaluamos si había diferencias significativas entre un piso térmico y otro. Y efectivamente lo que encontramos es que cuando hablamos de guadua angustifolia Kuhn, que sería el nombre científico, estamos hablando de la especie. Ella no cambia sustancialmente sus propiedades, porque uno lo que hace es trabajar pues con el material, con la parte sólida, y no hay diferencias significativas en la resistencia. Lógico, sí encuentra una guadua que es de mayor diámetro, de menor espesor, otra que es de menor diámetro, mayor espesor, en el mismo rodal, en el mismo sitio. Eso está seguramente muy asociado a las condiciones del suelo. Sabemos que el suelo cambia de un punto a otro. Entonces es como, pienso yo que es comparable como a los dedos de las manos o a los hijos de una familia, que todos son hijos de los mismos progenitores, pero habrán unos más delgaditos, otros más gorditos, unos más esbeltos, otros no tanto. La guadua tiene unos parámetros y hay unos estándares y uno encuentra que la especie como tal se adapta, como hablábamos, a todos estos pisos térmicos, pero las diferencias de pronto están más es en el crecimiento. Me explico. En un bosque seco tropical como es la zona de vida de Cotobé, la guadua de allí no supera los 15 metros. La que crece 5 metros es la guadua más larga que tenemos allí o más alta. Mientras que en el eje cafetero, si nos vamos para Risaralda, para el Quindío, encontramos guaduas de 30 metros. Y de pronto pues uno las ve como más consistentes, como más gruesas, más grandes. En Venecia, Antioquia, por ejemplo, nosotros hemos encontrado guaduas de 25 metros, también con unos diámetros y espesores muy buenos. Lo que sí tenemos es algunas variaciones, como les decía ahorita, que llamamos biotipos, macana, cebolla, castilla, y están relacionadas es con el diámetro y el espesor. La macana, por ejemplo, encontramos que es una guadua que tiene los entrenudos más cortos, el espesor es mayor y el diámetro no es tan grande. Es una guadua macana muy resistente por esos entrenudos que tiene más cercanos y porque el espesor es mayor. La castilla, por ejemplo, pues tiene un poquito mayor el diámetro, el espesor es menor y los entrenudos están más alargados. La castilla tiene un diámetro mucho mayor, hablamos de 30 centímetros de diámetro, pero ya la pared, mientras en una guadua macana es de 2,5 a 3 centímetros de diámetro, ahí la podemos tener de menos de 1 centímetro. Entonces es lo que varía. Y como las pruebas pues de resistencia, insisto, se hacen sobre el área que está resistiendo los esfuerzos, por eso entonces se encuentra uno que las diferencias no son significativas. O sea, así se dan estas diferencias morfológicas. Sí. Ya cuando se aplica pues la construcción, el comportamiento es similar. Sí.
Uno generalmente ve el agua en estos relictos de bosque, en condiciones naturales, que la gente aprende a manejar y a cuidar. Pero hay cultivos sembrados de guadua, sea de macana, de castilla, que los agricultores siembran a distancia, le hacen manejo. En Colombia solamente tenemos así como grandes y reconocidas 2 plantaciones de guadua. Decimos plantaciones, pueden ser llamadas plantaciones, cultivos de guadua, y es guadua angustifolia Kun, que es la especie. Personalmente conozco una cerca de Buga, donde se viene haciendo un seguimiento, un manejo, y está bien bonita esa guadua, pues se está incluso sacando y se exporta. Está bien. De resto, lo que tenemos en Colombia son bosques de guadua que son manejados, que son intervenidos, pero ya se conoce pues cómo se deben manejar, entonces se les viene haciendo manejo y aprovechamiento. Profesora Eugenia, usted nos contaba que estamos de fiesta este año, ¿cierto? Ay, sí. Estamos en la celebración de un cumpleaños más del Grupo de Guadua, 30 años, Correcto. Y ya están planeando unas actividades y lanzar un libro. Cuéntenos un poco de eso ya para ir terminando el programa. Sí, estamos en la efeméride 30. Para nosotros es un placer poder cumplir tantos años y mantener la pasión por el recurso. Este año queremos presentar, poner en conocimiento y lanzar el libro que da cuenta de la trayectoria del grupo durante todos estos años. Ahí vamos a encontrar todos los ejes temáticos que hemos trabajado, pero de una manera como muy anecdótica, y también identificando como cuál ha sido el aprendizaje. Está bien interesante. Tenemos como la evolución del grupo, se cuentan las batallas, las derrotas, los triunfos, que finalmente para mí todos son triunfos porque hemos logrado mantener el interés, hemos hecho capacitación, hemos llegado al campo, hemos trabajado con las comunidades. Orgullosamente hemos impactado más de 20 municipios del departamento de Antioquia y hemos llevado como todo eso que hemos aprendido, lo hemos llevado al campo a que lo utilicen. Hemos hecho muchísima extensión, se han dictado cursos y siempre participamos pues en eventos nacionales, internacionales. Entonces todo eso está indicado en este libro que vamos a presentar, que vamos a lanzar. Qué bueno, ahí nos cantarán, me imagino que muchos estudiantes graduados que hicieron en Guadua su trabajo de grado, Sí. trabajos también de posgrado y toda la vivencia de la vida universitaria que se construye en esos grupos de trabajo. Profesora Eugenia, muchas gracias por habernos acompañado en Agrocampus Radio. Pues felicitaciones porque un matrimonio de 30 años, pues mucha historia que contar, ¿cierto? Y pues de nuevo uno termina estos programas diciendo el orgullo que se siente de tener compañeros y compañeras, colegas, con un trabajo tan fructífero de tanto aporte a la sociedad que a veces no le damos la suficiente difusión, ¿cierto? Entonces no queda más que felicitarla y pues un abrazo e invitarla a que se despida de nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer contar la historia o parte de lo que hemos hecho, porque esto ha sido un trabajo colectivo y orgullosamente UNE. Para mí la universidad, la facultad ha sido lo mejor que me ha podido suceder, porque qué mejor que estar aprendiendo y compartiendo pues lo que hacemos. Muchísimas gracias de verdad. Me siento muy complacida de que me hayan invitado y espero pues que podamos seguir vinculando más personas a este grupo de trabajo que quieran interesarse y aprender con nosotros también. Muchas gracias y dijo algo cierto. Puede uno tener 30 años o más aquí y uno sigue aprendiendo, sigue aprendiendo. Muchas gracias, oyentes. Nos escuchamos entre 8 días. Agrocampus Radio,
Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.